Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Hemos venido avanzando a lo largo de estas semanas y hoy día nos toca considerar el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 10 de la carta de Santiago. Y esta carta habla acerca de nuestros deseos, ¿no es cierto?, que todos nosotros tenemos, pero que de alguna manera no están conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nuestros deseos naturales, ¿no es cierto?, fuera de la voluntad de Dios, solo atraerán muchas tristezas a nuestra vida. Y este es todo del capítulo 4. Sin embargo, Santiago emplea dos ejemplos muy claros en esta porción. Pero vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matad y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muy bien, y aquí nosotros encontramos en esta porción, le hemos puesto como título nuestros propios deseos y su remedio a nuestros propios deseos. Entonces, en primer lugar, decíamos entonces que el apóstol Santiago pone dos ejemplos y habla acerca de los deseos que son naturales en todos nosotros. En primer lugar, empieza hablando acerca de nuestras pasiones. ¿De dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestras pasiones? Y entonces nosotros nos encontramos en la primera respuesta que el apóstol hace con respecto a las guerras y a los pleitos. Y es por nuestras pasiones, que nosotros tenemos esas pasiones que generalmente nos quieren gobernar. En segundo lugar, dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis. Nuestros deseos, tenemos codicias y no podemos tener lo que de repente nosotros necesitamos o de repente lo que nosotros queremos. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Acá Santiago está diciendo acá que los deseos naturales que es en todo ser humano son nuestras pasiones y lo que nosotros deseamos. En tercer lugar, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Otra de las cosas de estos deseos naturales son nuestros deleites, nuestros propios deleites. Entonces, no solamente encontramos nuestras pasiones, nuestros deseos, sino que también nuestros deleites. En cuarto lugar, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí habla acerca de almas adúlteras.
está refiriéndose definitivamente al adulterio espiritual, ¿no? Donde sacamos a Dios y ponemos otras cosas antes que la palabra de Dios, antes que al Señor mismo. Entonces, tiene que nuestros deseos naturales, entonces, sale de nuestro corazón, en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestro deleite, sale de nuestro corazón. Y finalmente el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha de morar en nosotros nos anhela celosamente? Y aquí nosotros encontramos entonces que el apóstol hace nuevamente otra pregunta retórica, porque sabemos que sí, el Espíritu nos anhela celosamente. Y lo que tenemos que aprender en esta primera parte es que a no vivir controlados por esos deseos pecaminosos que vienen de nuestras pasiones, que vienen de nuestros deseos, que vienen de nuestros deleites, que surge de nuestro corazón, esas cosas que se vuelven enemistad contra Dios, y saber de que el Espíritu nos anhela celosamente. Pero esa es la primera ilustración, o quizá la primera explicación que el apóstol Santiago hace del capítulo 4, versículo del 1 al 10. La segunda parte hemos titulado Los deseos naturales fuera de la dirección de Dios. Los deseos naturales fuera de la dirección de Dios. ¿Qué produce estos deseos naturales? En primer lugar, dice el versículo 1, guerras y pleitos. Eso es lo que produce. Guerras y pleitos. Cuando nuestros deseos naturales están fuera de la voluntad, de la dirección de Dios. Entonces produce guerra y pleito. Y esto se da mucho en el ámbito eclesial y también en el ámbito familiar. En segundo lugar, dice pecados desordenados. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, combatís y lucháis porque no tiene lo que ustedes necesitan. Y aquí nosotros nos encontramos entonces frente a pecados desordenados, ¿no? Que habla acerca de arder de envidia, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y acá nosotros nos encontramos entonces nuestros deseos naturales producen, cuando no están dirigidos por Dios, unos pecados desordenados. En tercer lugar, en la última parte dice cualquiera pues que quiera hacer, versículo 3, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oraciones vanas, oraciones repetidas, vanas, que pensando que la repetición va a producir algo en el Señor y que algo que nos está haciendo daño o que nos podría hacer daño, Dios pueda darlo. Y generalmente se produce eso cuando nuestros deseos naturales están fuera de la dirección de Dios. Las oraciones vanas, pensando que con una oración de comida, una oración rápida, creemos que Dios pueda de alguna manera contestarlo. En quinto lugar, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, nuestros deseos que no están dirigidos por el Señor produce una enemistad con Dios, produce una enemistad con Dios. Y esto es lo que produce nuestros deseos cuando nos quieren controlar. Entonces, cuando nos controlan, entonces surgen las guerras, los pleitos, los pecados desordenados, la insatisfacción del alma, las oraciones vanas, la enemistad contra Dios,
y pedimos para nuestras pasiones, para lo que deseamos, para nuestros deleites, y también que todo esto surge de nuestro corazón. Pero qué bueno es que Santiago no nos deja allí, sino que juntamente con todo lo que nos ha mencionado de nuestros deseos naturales y los deseos naturales fuera de la dirección de Dios, nos da un remedio. En tercer lugar, el remedio para los deseos mal orientados. Versículo 5, penséis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Claro que sí, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Él quiere todo nuestro ser lo quiere para Él, no quiere compartirlo con nadie porque quiere tener el primer lugar y Dios debe tener el primer lugar. En segundo lugar, dice revestirse de humildad. Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí encontramos entonces otro de los remedios para salir de esos deseos naturales pecaminosos que uno tiene. En primer lugar, saber que Dios mora en nosotros, y en segundo lugar, revestirse de humildad. En el versículo 7 encontramos otro remedio. Dice, la primera parte dice, someteos pues a Dios. Y el sometimiento a Dios es obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que Dios establece en su palabra. Entonces encontramos allí el sometimiento a Dios, es el sometimiento a su palabra, no a lo que yo pueda de repente guiarme por mi propia experiencia, sino sometiéndome a Dios. Y en el versículo 7 encontramos otro remedio, y dice el versículo 7, la segunda parte dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo, pelear nuestra batalla, pelear contra la tentación, pelear contra esas pruebas o esas tentaciones que el diablo de alguna manera quiere hacernos caer. Y nosotros mismos, con nuestros deseos, con nuestras pasiones, con nuestros deleites, también queremos fallarle a Dios. No dice resistir al diablo con todo ese sistema que nosotros vemos. También dice el versículo 8, acercaos a Dios, acercarse al Señor, pero no solamente en momentos difíciles, sino en todo tiempo, en toda circunstancia, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, acercarse al Señor, porque Él está presto a escuchar nuestra súplica y nuestro ruego. Versículo 8, la segunda parte dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Entonces aquí limpiar nuestras manos, o sea, no tocar lo inmundo, no aceptar cosas que este mundo nos ofrece, que se convierte en enemistad contra Dios. Y los de doble ánimo que en algún momento hemos hablado. Versículo 8 nos dice también, purificad vuestros corazones, purificad vuestros corazones. Entonces, ese lavamiento, ¿no es cierto?, por la sangre de Cristo de nuestros corazones. Cada día pedirle al Señor que nos arrepentimos por las cosas que hemos hecho. Entonces queremos purificar nuestro corazón. Y por último, versículo 9 dice, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Arrepentimiento, que habla también de la humillación, ¿no es cierto?, que debemos tener delante del Señor. Así que tenemos varias cosas
como el remedio para los malos deseos, para los deseos mal orientados. Por ejemplo, que Dios mora en nosotros, debemos recordar siempre que Dios está con nosotros, vive dentro de nosotros, revestirse de humildad, someterme a Dios, resistir al diablo, acercarme siempre al Señor, limpiar mis manos, purificar el corazón, arrepentimiento y humillación delante del Señor Jesucristo. Así que una de las aplicaciones que nosotros tenemos es que cada día sabemos que libramos una guerra espiritual con nuestras pasiones, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, vivir humillados en la presencia de Dios. Que Dios nos bendiga y será hasta el próximo video. Que Dios los guarde a cada uno de ustedes. Hasta luego, hermanos.